Muy buen día. El día de hoy mis compañeras Lina Rojas, Leslie Martín y mi persona Jason Dorado les vamos a presentar cómo se ha visto relacionada la deforestación con el posconflicto y cómo el acuerdo de paz del 2016 ha tenido relevancia en estos procesos. Bueno, el posconflicto en Colombia, eh, el acuerdo de paz como tal se firmó el 24 de noviembre del 2016 bajo el mandato del presidente Santos, el cual está frente al país en estos momentos. Este acuerdo desencadenó diversos procesos de ordenamiento territorial, también tuvo varios impactos, tanto positivos como negativos, tanto como ambientales como culturales, sociales, políticos, económicos, pero digamos que en relación a la noticia que estamos presentando, pues el reordenamiento o el ordenamiento territorial tuvo una consecuencia, digamos, en cuanto a conflictos ambientales en las zonas donde tenía presencia los grupos armados. Según la BBC Mundo, se trasladaron alrededor de 6.900 excombatientes a zonas veredales y zonas rurales, donde se les tenían estipulados campamentos para que estas personas volvieran y tuvieran una transición a la población civil. Pero hubo un inconveniente. Se formaron disidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de firmar el acuerdo de paz, hubieron, digamos que diferencias ideológicas entre los firmantes y digamos que las personas que estaban en desacuerdo. Las disidencias pues se negaron a desmovilizarse y se mantuvieron digamos que al margen de la ley y pues obviamente siguieron digamos, en las zonas rurales o en las zonas donde antes tenían presencia de estos grupos guerrilleros, obviamente en menor cantidad de personas. Bueno, en el mapa que les estamos presentando actualmente, vemos las zonas rojas donde más tenía presencia pues un grupo armado. Vemos que pues se aglomera más hacia el sector de Guaviare, Caquetá y Meta, más que todo también hacia la zona del Cauca, Nariño y Putumayo. Pues estas zonas pues obviamente tenían pues una importancia bastante alta para estos grupos armados, ya que pues estas zonas son de una alta riqueza pues natural y son altas, pues tienen una alta densidad boscosa. Bueno, también vemos las zonas verdes, que son las zonas donde pues estipularon directamente los campamentos para los excombatientes. Vemos que a todas estas se dirigir pues todas estas personas para pues hacer su debido proceso para el retorno digamos que a la vida pública. Eh, bueno, en cuanto a lo que decía anteriormente, en relación de digamos que los departamentos más afectados, obviamente por la deforestación, fue el Caquetá, el Guaviare y el Meta. Sí, en relación al mapa de Colombia que teníamos anteriormente, eh, voy a colocar, digamos que directamente en esta zona, como pues obviamente son las zonas más afectadas y pues donde más incidencia tenía la guerrilla y pues se presencia más deforestación. Obviamente tiene una relación directa pues con los grupos armados, más que todo desde el 2019 en adelante. ¿Por qué se dio pues esta relación? Ya que pues después del acuerdo de paz todos estos, digamos que estos territorios quedaron sin un dueño aparente, por decirlo así. Digamos que todas estas zonas quedaron sin una protección, pues la anterior protección en pocas palabras era por la guerrilla. De una u otra forma pues estos grupos armados permitían o no permitían a otras personas aledañas que pues deforestaran estas selvas de una u otra manera porque pues obviamente los iban a afectar porque les iban a quitar allá boscosa para poderse esconder o poder transitar. Sí, desde que se dio el acuerdo de paz, pues tanto otros grupos armados, disidencias y poblaciones aledañas, pues tuvieron un interés particular en empezar a apropiarse de estos terrenos
baldíos que obviamente no tenían dueño y pues empezaron a apropiarse, empezaron a pensar en territorios para hacer siembras, monocultivos, para la ganadería extensiva, para la extracción de madera, y pues estas zonas son de gran importancia ambiental y pues son zonas delicadas, pues ya que el Amazonas es relativamente el pulmón del mundo. Eh, bueno, ¿qué relación hay pues directamente entre la deforestación y el acuerdo de paz? Como anteriormente lo decía, pues desde el, digamos que en donde hubo más presencia pues o más deforestación fue en el año 2017, donde hubo una cifra pues bastante importante que fue 219.552 hectáreas con respecto a las 177.765 del 2016. En cuanto a esto, pues incrementó un 23%. Para dentro del año 2018 y 2021, pues se mantuvo, digamos que relativamente estable, pero porque pues entramos en una época de pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente el país se detuvo, o como tal el mundo se detuvo, y pues obviamente la demanda de madera, por decirlo así, y la demanda de ganadería también estuvo pues reducida por este efecto de la pandemia. Como lo vemos en esta gráfica, después del acuerdo de paz empezó a incrementar la deforestación en el país, ya que pues como anteriormente lo decía, todos estos sitios baldíos no tuvieron como un control, y pues fue bastante negligente por parte del gobierno nacional no tener un control o tomar control sobre estos sitios, o no tuvieron una planificación correcta a la hora de realizar el acuerdo de paz, porque obviamente era algo que debían predecir, ya que obviamente iba a suceder que pues todos esos sectores que antes estaban controlados iban a ser controlados o por poblaciones o por otros grupos armados, y pues aquí se vio digamos que las consecuencias de esto. Relación del conflicto armado y la deforestación en Colombia. Digamos que esto no es un poco complejo de explicar, pero el investigador de la Organización de Ambiente y Sociedad, Edu Novoa, trata de explicar este fenómeno o esta dinámica. Eh, Novoa dice que después del 2012, cuando se dio el cese al fuego con las FARC, la tendencia de la pérdida del bosque también tendió a bajar y volvió en alza cuando se firmó el acuerdo de paz y terminó el cese al fuego. Digamos que nuevamente aumentó la violencia, las masacres, el desplazamiento forzado y pues por ende la deforestación. Él dice que esto se da porque los actores armados están al control del territorio y pues por ende el Estado pierde la soberanía y la capacidad de actuar en estos territorios. También indica que otras razones mm, al respecto a esto es el aumento de la pérdida de bosques después de la firma del acuerdo de paz. Eh, tiene que ver, esto tiene que ver ya que la guerrilla, cuando estaba al mando en esta zona, em, tenía un control en el cual pues ellos digamos que dictaban qué hacer y qué no hacer en esta zona. Cuando ellos se retiran, pues queda un vacío en estos territorios donde tampoco es ocupado por el Estado cuando se hace el acuerdo de paz. Por lo cual, pues digamos que queda un vacío en estas zonas. Por lo cual, pues digamos que en el 2017 se empiezan a evidenciar las causas principales o se empiezan a investigar estas causas, las cuales pues son los cultivos ilícitos, la praderización, la infraestructura de transporte y bueno, en el 2017 se evidencia que es el 70% de estas causas, estos, estas mencionadas anteriormente. Entonces, digamos que en esta zona, pues lo que se evidencia son las zonas taladas se han convertido rápidamente en praderas, donde luego se ha instalado la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos.
ya que pues digamos que en este territorio, mientras no haya una asignación de estos baldíos, van a haber, como lo comentaba anteriormente, pues este tipo de usos, que es la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, y en esto empieza a investigar Rodrigo Botero, que es de la Fundación es investigador y director de la Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible. Él dice que hay un vacío legal en cuanto a estos territorios. Por ende, digamos que las más afectadas, las poblaciones más afectadas son las campesinas, donde pues digamos que no tienen ninguna protección del Estado, ni tampoco tienen asignación precisa de estos terrenos, por lo cual pues digamos que cualquiera puede utilizar de forma indiscriminada este territorio, donde se evidencia pues que, como lo decía anteriormente, este uso de pronto puede ser un uso ilícito, ya que se empiezan a evidenciar la importancia de los cultivos de coca, que son los más importantes eh, en esta zona. Digamos que cuando no se tiene una ley o no se encuentra el Estado protegiendo esta zona, empieza el cultivo, el cultivo de coca. Bueno, digamos que más que empieza, se empieza a masificar en cuanto a, a esta zona, ya que pues como es bien sabido, esto es un gran negocio, eh, digamos que económicamente está fuerte en este territorio. Digamos que ya después llega el gobierno de Duque, donde eh, él propone o empieza la operación Artemisa, donde el presidente pues em, es una operación basada en el enfoque militar que pretendía frenar la deforestación, digamos que con fuerza armada, para detener la deforestación. Esto evidentemente no funciona, ya que la violencia genera más violencia, por ende, pues digamos que no se pudo bajar la deforestación, en antes pues aumentó la violencia en esta zona. En este momento, actualmente, en el gobierno de Petro, digamos que lo que él hace es darle fin a a esta operación Artemisa y empieza unos diálogos con los campesinos para la construcción social, que empiecen a proteger ellos mismos y hacer un mejor uso de esta zona en cuanto a detener la deforestación. Digamos que es darles herramientas o empezar a proteger la zona y no tener enfrentamientos armados. Bien, en consecuencia de la acelerada pérdida de los bosques en el país, en el año 2021 de la nueva ley de delitos ambientales, además de incluir a la deforestación, se crearon 5 nuevos delitos ambientales, como lo fue la promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y el financiamiento de la invasión de áreas de especial importancia ecológica. En cuanto a sanciones ambientales, algunas sanciones infringidas varían según la gravedad de la infracción y las circunstancias. Se resalta la Ley 1333 de 2009, que puede incluir multas de hasta por 5.000 salarios mínimos legales vigentes, la confiscación de equipos y maquinarias de actividades ilegales, la suspensión temporal o permanente de actividades y en casos graves, acciones penales que podrían llevar la imposición de penas de prisión de hasta 15 años. Cuanto a la conexión entre la delincuencia y las problemáticas ambientales, han sido reconocidas a nivel internacional, las que han llevado un mayor reconocimiento de la necesidad de abordar estas cuestiones desde la perspectiva legal y de justicia penal. Como es mencionado en el material de estudio,
La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal no toma acciones directas sobre cuestiones ambientales, pero pueden colaborar indirectamente apoyando marcos legales y prácticas que aborden la delincuencia ambiental a nivel nacional e internacional. También junto con la Comisión de Prevención del Delito y de Justicia Penal está vinculada a la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las cuales han desarrollado iniciativas específicas para abordar la delincuencia ambiental, como por ejemplo la UNODC trabaja en proyectos que fortalecen las capacidades de aplicación de la ley, promueven la cooperación internacional y facilitan la implementación de instrumentos legales relacionados con la delincuencia ambiental. También han demostrado una comprensión de la interconexión entre la delincuencia transnacional y la degradación ambiental, incluida la deforestación. El tomar acciones penales contra la deforestación es fundamental para proteger el medio ambiente, preservar la diversidad, garantizar la sostenibilidad de los recursos forestales y cumplir con compromisos internacionales, contribuyendo a un futuro más sostenible y equitativo, porque al abordar la deforestación desde un enfoque integral, considerando los diferentes y diversos impactos y abordando las causas subyacentes, las soluciones suelen requerir de una colaboración a nivel local, nacional e internacional, junto con la implementación de políticas y prácticas sostenibles para la gestión de los bosques. En cuanto al reto del gobierno actual, se basa en el fortalecimiento de las leyes para combatir la deforestación y que se materialice la captura de los verdaderos responsables, mm, en la que también se planteen diálogos y acuerdos con los campesinos en las zonas más deforestadas. Gracias por la atención prestada.